¿Por qué hablo yo contigo? Tú no eres la reina. Tampoco hueles como reina. Está aprendiendo para sucederme, Hopper. Oh, ya entiendo. Así que nueva directiva. Luego es culpa tuya. No, yo no fui. Fue... Primera regla del liderazgo. Siempre todo es culpa tuya. El bicho grande se come al pequeño, princesa. Uno de esos ciclos de la vida que dicen. Voy a decirte cómo deberían funcionar las cosas. El sol hace crecer la comida, las hormigas recogen la comida, los saltamontes se comen la comida. Y los pájaros se comen a los saltamontes, como el que casi te come a ti. ¿Recuerdas? Oh, tenías que haberlo visto. Esa urraca lo tenía a medio tragar y Hopper pataleaba y gritaba. Y yo asustado, no me acercaba ahí ni loco. Oh, vamos, es una historia genial. Buenas de nuevo. Y vamos a dar, hoy sí ya por fin, los insectos. El último grupo de artrópodos que daremos como... Sí, el último grupo que daremos de los artrópodos. Y bien, es que los insectos, por supuesto, dentro de los artrópodos son el grupo más mayoritario que existe. Pero es muy importante que tengáis en cuenta que hay muchas veces que no todos los artrópodos son insectos. ¿Vale? Ya os dije en algunos casos que había muchos artrópodos que nosotros contamos como insectos y no es así. Cometemos fallos muy típicos con esto. Como por ejemplo... Pues bien, entre estos ejemplos os pongo lo siguiente. Vimos ya en su momento los arácnidos, como los propios ácaros, las arañas y los escorpiones, pertenecen a un grupo diferente de los insectos. Por lo tanto, las arañas, tarántulas, escorpiones, alacranes, ácaros no son insectos. Pertenecen al grupo de los arácnidos. Por otra parte, en el anterior tema de los crustáceos, el otro tipo de artrópodos, marinos, yo lo dije muchas veces, acuáticos, hay una excepción de crustáceos que confundimos con insectos y son crustáceos, son las cochinillas de la humedad. Aquí tenemos otro ejemplo de unas cochinillas que aparecen en esta película de bichos tan características. Y las cochinillas también, tú y tú fuera, no son insectos. Son crustáceos, en este caso terrestres. Por lo tanto, ni las arañas, ni los escorpiones, ni los ácaros, ni las cochinillas de la humedad son insectos. Por supuesto, ni los cangrejos, ni las langostas, etcétera, son insectos. Y por último, en esta película también aparece una especie de mimo, con muy pocos pies en este caso, muy pocas patas, muy pocos apéndices, pero se intenta representar un 100 pies. Ya vimos en su momento los 100 pies y los 1000 pies y sabemos que tampoco son insectos. Tienen características muy diferentes. De hecho, los insectos, como vamos a ver ahora, tienen solo 6 patas. Mientras que los 100 pies suelen tener muchas más y son miriápodos. Por lo tanto, 1000 pies y 100 pies tampoco son insectos. Son miriápodos. Por lo tanto, y para terminar, ni las arañas, ni las cochinillas, ni los 100 pies ni los 1000 pies son insectos. Pertenecen a grupos de artrópodos totalmente diferentes. Y ahora sí, vamos a comentar un poquito esta película y los principales personajes. Y vamos a ver estas diferencias con dos de los principales personajes de la película, que son Flick, que es una hormiga, y Hopper, que es un saltamontes. Y bien, en primer lugar, indicaros que estos sí son insectos. La hormiga y el saltamontes sí son insectos, por varias razones principales que veremos a continuación. Y son las características que os presento ahora. En primer lugar, los insectos son artrópodos que tienen el cuerpo claramente segmentado, ahora sí, en cabeza, tórax y abdomen. No ocurre como los artrópodos, que tenían un cefalotórax, que tenían la cabeza y el tórax fusionados y el abdomen aparte. No, en este caso los insectos sí van a presentar, por un lado, una cabeza, por otro lado, un tórax y por otro lado, un abdomen. Por lo tanto, en este caso vemos claro que su cuerpo está segmentado en 3 partes principales: cabeza, tórax y abdomen. Y aparte, es muy común encontrar, y esto es principal, bueno, por cierto, se me olvida decir que la mayoría son terrestres, por lo tanto, lo encontramos en tierra, no son de agua, y por supuesto respiran por tráqueas.
Esto es un error que he cometido antes, he puesto branquias, no sé por qué, pero tráqueas, ¿vale? Respiran por tráqueas. Los que respiraban por branquias eran los crustáceos. Y uno de los caracteres que distinguen mejor a este grupo son los siguientes. Tienen un par de antenas en la cabeza. Un par de antenas que presentan en la cabeza. Es decir, en la cabeza presentan siempre dos antenas. Un par, dos antenas. Por lo tanto, en la cabeza presentan dos antenas, estos apéndices, y aparte, lo más importante en este caso en los insectos, y perdón, te voy a cortar por un error que había en el anterior vídeo, que estoy últimamente despistado, y es que lo más importante en este caso es que presentan 3 pares de patas en el tórax. El tórax, ¿vale? Había puesto abdomen por alguna razón. Por lo tanto, los insectos presentan 3 pares de patas, o lo que es lo mismo, 6 patas que salen del tórax. Fijaros, ¿eh? En el caso de la hormiga, tenemos aquí el primer par, 1, 2 y 3. Son, obviamente, si aquí hay uno, aquí en el otro lo también hay. Por lo tanto, son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 patas. Los insectos tienen 6 patas, a diferencia de los arácnidos que tienen 8 y a diferencia de los crustáceos que suelen tener 10. ¿Vale? Quedaros más fácil si queréis con esto. 3 pares de patas en los insectos, 6 patas, 4 pares de patas en los arácnidos, 8 patas, 5 pares de patas en los crustáceos, 10 patas. Y aparte es también importante que algunos insectos a veces pueden incluso cambiar un par de patas de estos, o no, o tenerlos también, pero pueden presentar un par o 2 pares de alas. Algunos insectos, como ya sabemos, presentan alas, son muy características de este grupo, que pueden volar, para que lo sepáis. De hecho, los propios saltamontes, como vemos aquí, tienen esas alas. Y aquí vemos también un saltamontes, en el de la película, cómo presenta las 6 patas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, los insectos son la mayoría terrestres, respiran por tráqueas, tienen cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen y tienen 6 patas, o lo que es lo mismo, 3 pares de patas que salen del tórax. Seguimos. Y bueno, simplemente quería manifestar un fallo también que hay en la propia película. Mirad las 4 imágenes que tenemos aquí y a partir de las características que hemos dicho de los insectos, a ver si veis algunos fallos. Encontrad las diferencias. Si os habéis fijado bien, habréis visto que en este caso Flick, el protagonista, tiene solo 4 patas. Y esto es un fallo de la película, que intentan hacer una hormiga un poco humanizada. Ya sabemos que esto pasa mucho con las películas de animación. Sin embargo, en la realidad, la hormiga real, como ya hemos visto, tiene 6 patas, 3 pares de patas a cada lado. En este caso, el saltamontes Hopper sí está bien representado. Y bueno, ya lo sabéis, vemos la cabeza, vemos el tórax, vemos el abdomen claramente diferenciado. También ocurre aquí en los saltamontes, aunque en este caso los saltamontes presentan también las alas tan características que hemos dicho de algún insecto, las 2 antenas en la cabeza, por supuesto, y una de esas patas, el par de patas traseras, están altamente adaptadas para poder saltar. De ahí su nombre saltamontes, tendré que ser muy lumbreras para saberlo. Así que nada, por supuesto los insectos van a presentar muchas adaptaciones. Podrán presentar algunas patas más fuertes, más largas, más adaptadas, algunas patas que se han transformado incluso en alas. Por lo tanto, los insectos tenemos una gran variedad de insectos con muchas características. Pero todos ellos, la mayoría tienen 6 patas, las 2 antenas en la cabeza y respiran por tráqueas. Vamos a seguir viéndolo. Y otra característica que tienen los insectos, y esta también es muy distintiva, es la presencia de ojos compuestos. Ojos compuestos. ¿Y qué significa esto? Significa que estos ojos están formados por una gran cantidad de pequeños ojos que todos actúan en conjunto. Esto sirve, pues bien, sobre todo para ver movimientos, para ver los movimientos de diferentes presas, para comprobar zonas de luz, diferentes cambios de luz, pero sobre todo en este caso sirven, pues bueno, para poder responder a estímulos del ambiente, principalmente cazar presas o escapar incluso de depredadores. Cada ojo pequeñito ve de una manera, de forma independiente, y todos juntos llegan como un montón de imágenes que se superponen en una sola y llega al sistema nervioso de estos animales.
Por lo tanto, ojos compuestos fundamentales para ver el movimiento y huir o cazar, en este caso. Y por otra parte, otra característica típica de estos insectos es que tienen aparatos bucales variados, como por ejemplo el aparato picador, que lo presenta principalmente los mosquitos, entre otros, y está especializado pues para obviamente picarnos y chupar sangre. En este aspecto es como una especie de jeringuilla. El aparato chupador, que lo presentan aquí, fijaros qué maravilla de lengua, esta lengua de aquí que presenta la mariposa. La mariposa presenta normalmente un aparato chupador que sirve para polinizar en este caso y acceder a lugares donde no acceden otros insectos. El aparato lamedor, que es el de las moscas, vemos aquí esta especie de lengua extraña que tiene, que sirve para... es un aparato bucal adaptado para básicamente un modo de alimentación que es chupando, y el aparato masticador, que lo presentan principalmente los grandes insectos depredadores, como la mantis religiosa, por ejemplo el saltamontes. Todos estos pues, están especializados en cazar y en triturar a su presa. Por lo tanto, todos los insectos tienen estos ojos compuestos y aparte son muy típicos los aparatos bucales variados, es decir, las bocas de diferentes formas pues adaptados a la forma de alimentarse que suele tener ese insecto. Así, los mosquitos pican, tienen una jeringuilla, las mariposas intentan acceder al néctar que está muy profundo en las flores, tienen esa lengua, son chupadoras. Por otra parte, las moscas lamedoras, porque digamos que lamen superficies de azúcar o diferentes tipos de alimentos. Y aparato masticador son las mantis, saltamontes, insectos que son grandes depredadores y que directamente trituran a la presa. De hecho, los mosquitos, como ya sabéis, se alimentan de nuestra sangre y voy a presentaros un vídeo de un mosquito, cómo se ve, podemos ver su abdomen, cómo empieza a coger sangre, a coger sangre y sangre de la piel de un humano, y se ve cómo empieza a aumentarse ese abdomen con la sangre que va cogiendo a partir de ese aparato picador que ya hemos dicho que es como esa aguja que se clava. De hecho, son especialistas en picarnos. Ese aparato picador que tienen se compone de 6 agujas, de las cuales una es más profunda, la otra empiezan a abrirnos la carne mientras empieza a entrar la aguja y las otras buscan dónde puede haber un vaso sanguíneo para clavárnoslo. Son especialistas en tocarnos los vasos sanguíneos. Que por cierto, los mosquitos son los animales que más muertes causan en todo el mundo. Porque muchos de estos, como ya dije en clase algunas veces, pueden transmitir enfermedades o parásitos, protozoos principalmente, como el de la malaria, muy típico en África, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado si viajamos a África, principalmente a lugares de selva, porque estos mosquitos se ven atraídos por los climas húmedos y muy cálidos. Entonces, las zonas tropicales son terribles para que estos mosquitos nos piquen y la malaria puede causar de verdad la muerte, causa la muerte año tras año en muchas personas en África y en lugares de selva de Latinoamérica, entre otras cosas. Bien, voy a poner un vídeo de uno de estos mosquitos chupando la sangre y voy a acompañarlo de una musiquita hablando de esto que pasa con la malaria, que está siendo muy famosa en este confinamiento. Bueno, creo que es suficiente ya. Y por último, hablaremos de otro aspecto súper importante dentro de los insectos, y es que todos ellos experimentan la metamorfosis. ¿Y qué es la metamorfosis?
Pues la metamorfosis no es otra cosa que la transformación que experimentan los individuos, en este caso los insectos, una transformación muy grande que experimentan durante su desarrollo y crecimiento. Puede haber dos tipos de metamorfosis. Una de ellas puede ser la incompleta o sencilla. Discúlpame que escribo fatal con esto porque no tengo todavía bolígrafo, pero poco a poco lo conseguiré. Y la completa. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? Pues muy sencilla, os la explico a continuación. Básicamente, la incompleta es cuando... Un segundito. Disculpad que la música de fondo se estaba comiendo la explicación. Y bueno, primero la metamorfosis incompleta es cuando el individuo joven, en este caso el bebé entre comillas, es muy parecido al adulto. Es decir, el bebé o el individuo joven, que en este caso además se llama ninfa, la ninfa, ¿vale? Ojo, no es larva de la completa. En la metamorfosis incompleta tenemos la ninfa. En este caso, en esta metamorfosis incompleta o sencilla, la ninfa va a experimentar muy pocos cambios en forma y se va a parecer muchísimo al adulto. Por lo tanto, metamorfosis incompleta es en aquella en la que la ninfa, que es la forma joven, se parece bastante al adulto y va cambiando muy poco para dar lugar al adulto. En este caso, la única diferencia entre la ninfa y el adulto de los saltamontes es que la ninfa no tiene alas y después desarrolla alas. Por lo tanto, en la metamorfosis incompleta no hay ni capullo, como ya lo conocemos, o crisálida, ni hay grandes cambios. Ahora, ¿qué ocurre en la metamorfosis completa? Pues esta metamorfosis ya es una metamorfosis bastante más elaborada. Y ahora sí, en la metamorfosis completa, ahora sí tenemos la larva y la crisálida. No os preocupéis que lo escriba tan mal, pero está aquí abajo puesto, ¿eh? Y la crisálida. En este caso, la metamorfosis completa es aquella en la que el proceso de transformación de la larva al adulto es mucho más elaborada y la larva se diferencia un montón del adulto. Por lo tanto, hay varios pasos, ¿vale?, que se dan para esta transformación, mientras que en la incompleta eran muy pocos pasos. Bien, pues básicamente, para que lo sepáis, en la metamorfosis completa encontramos una larva, que es la forma joven, y esa larva va a dar lugar a una pupa o crisálida, o lo que es lo mismo, esta pupa o crisálida es el capullo. Y dentro de esa va a haber otro proceso, es decir, va a haber tres pasos: la larva, después la crisálida y por último el adulto. Y en esta metamorfosis completa vemos que el adulto y la larva son totalmente diferentes, porque se ha dado un proceso de metamorfosis bastante elaborado. Por lo tanto, las principales diferencias es que en la metamorfosis incompleta hay muy pocos pasos de metamorfosis, y de hecho la ninfa, que es el estadio joven, es como se llama la forma joven en la metamorfosis incompleta, es muy parecida al adulto, y en la metamorfosis completa hay tres fases: la larva, la crisálida y el adulto. Hay varios pasos y la larva es muy diferente del adulto, básicamente. Y ahora sí, para terminar con este tema, os voy a poner un vídeo de una metamorfosis de una mariposa. Os va a gustar bastante seguro, porque es espectacular. Y esto sería todo. Así que nada, cualquier duda me preguntáis y bueno, seguid aprendiendo lo máximo que podáis de estos animales tan espectaculares. Hasta luego.